RTP. 8 de la mañana con 13 minutos, Lari y también Jorge y amigos radioescuchas, vamos a esta hora de la mañana ya con nuestra siguiente entrevista. Está con nosotros Augusto de la Torre, docente de la Universidad de Columbia. Vamos a hablar sobre el gobierno y el FMI, situación actual del IES y otros temas. Bienvenido a la mañana en RTP. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludo cordial a toda su audiencia. Gracias a usted, doctor de la Torre. Empecemos, me gustaría por el IES. Hay muchas cosas que hablar sobre este tema, sobre quién realmente necesita estar al frente del IES, los cambios que se han hecho, reformas, por ejemplo, en el tema de sostenibilidad crediticia y más. ¿Cómo usted analiza la situación del IES? Inicio con esta pregunta tan general, porque de seguro tiene usted mucho que analizar de manera general y va a ir a lo específico. Sí, digamos, el punto más amplio es que Ecuador necesita cada vez más impostergablemente reformas profundas a los dos componentes del IES, los dos principales. El IES, recuerde usted, administra 5 tipos de seguros que son parte de la política de protección social, pero los dos principales son el seguro de salud y el seguro de pensiones. El último se conoce como el seguro de invalidez, vejez y muerte, IBM. Los dos están con serios, crónicos e irreparables problemas en ausencia de una reforma. No solo son problemas en el caso de salud asociados a la muy mala calidad del servicio, la escasez de medicinas, la corrupción y digamos el despilfarro en los hospitales, etcétera, ese tipo de problemas que son muy conocidos por la población. El seguro de salud también tiene un problema de inviabilidad financiera, genera un déficit de alrededor de 800 millones de dólares por año que va creciendo y que le representa un peso creciente al sector público. Pero ese peso, ese déficit en el seguro de salud es pequeño comparado con el enorme déficit que se está generando en el seguro de pensiones, en el de invalidez, vejez y muerte. Ahí tenemos la diferencia entre los aportes de los afiliados activos y el pago de pensiones. Ahora está posiblemente en torno a los 3.200 millones de dólares por año y sigue creciendo. Y el problema del sistema de pensiones también es doble o triple, si quiere. El primero es que es inviable financieramente. Lo que ingresa ya no basta para pagar pensiones, número uno. Número dos, el sistema es muy mal diseñado, es muy inequitativo y genera comportamientos oportunistas. Por ejemplo, el más común es que la gente se está afiliando muy tarde en la vida, se afilia a los 60 años de edad, y a través de ciertas cotizaciones consigue una pensión muy jugosa cuando a los 70. Entonces hay mucha gente que está haciendo eso, haciéndole, digamos, la bicicleta al sistema. Y tiene un problema de gobernanza que todos conocemos, un directorio que está, digamos, sobrepasado por todos los temas que tiene que resolver, que está tal vez demasiado politizado y que no se da abasto porque tiene que cubrir los dos temas, pensiones y salud. Hasta ahora nada de lo propuesto o que ha ido a la Asamblea propone una reforma importante a los dos seguros. El único documento que yo conozco que está a disposición de la población, en donde hay una propuesta muy específica, muy detallada, que incluye el texto legal para reformar el sistema de pensiones, es el que produjo la comisión que a mí me tocó coordinar en el gobierno del presidente Lasso. Ese documento está disponible, hay un sitio web de la comisión, la población no puede leer, aunque no lo lee, eso es obvio porque son 25 páginas, yo no conozco a ningún ecuatoriano que lo haya leído. Entonces se explica claramente por dónde viene el problema, qué se debe y cómo se lo puede solucionar, y hace una propuesta muy específica de reforma. Pero hasta ahora estas dos grandes reformas siguen pendientes y algún rato nos van a pasar factura. En particular, el sistema de pensiones a lo mejor se topa en un par de años con la imposibilidad física de pagar pensiones porque no hay suficientes dólares y porque el fisco ya no le puede rescatar. Y justamente ese tema de llegar a un punto en donde no vas a poder pagar
el país que va a ser, porque de todas maneras también la vida, la vida que se tenía antes de la expectativa de la vida era creo que 70 y ahora sube a 80. Y entonces 85. 85. Entonces, o sea, todas estas personas no van a poder cobrar su pensión. ¿Cuál sería la salida? Bueno, si vemos lo que está pasando en el mundo, hay tres salidas a los problemas de pensiones que están, digamos, generalizándose en el mundo por causa del envejecimiento poblacional y de la mayor expectativa de vida, tal como usted lo anota. Hay tres maneras como esto se resuelve. La manera sana es hacer lo que hicieron hace poco Chile o Uruguay, y que es sentarse, trabajar en una reforma técnicamente bien armada, con ayuda de actuarios, discutirla y aprobarla. Y eso, digamos, es el ejemplo reciente de Uruguay y de Chile. La segunda manera muy mala de resolver el problema es simplemente cuando los países tienen moneda propia, pueden generar una gran inflación, y la inflación erosiona el poder adquisitivo de las pensiones, y de esa manera se resuelve el problema, porque de alguna manera se licúa la deuda pensional a través de la inflación. Eso es lo que pasó hace poco, por ejemplo, en Argentina, en el que ahora los jubilados están recibiendo nominalmente la misma pensión mensual, pero el poder adquisitivo de ese monto se contrajo violentamente por causa de la inflación. Esa es la segunda. Y la tercera, que podría pasar en un país dolarizado, es la de que si el fisco ya no tiene recursos para salvarle o cubrir el hueco de pensiones, que el sistema de pensiones empiece a anunciarles a sus jubilados que este año solo puede pagar el 70% de la pensión, que el siguiente solo puede pagar el 60% o algo de esa naturaleza, lo cual obviamente generaría una reacción social de dimensiones enormes y que hay que evitar. Y en Ecuador todavía estamos a tiempo para evitar, pero necesitaríamos llevar a la Asamblea una propuesta de reforma integral al sistema de pensiones, ojalá no más tarde al comienzos del próximo año o el próximo año. Bajo ese contexto, doctor Del Torre, quisiera también preguntarle sobre la coyuntura nacional con respecto al tema de la consulta popular que tenemos dentro de 3, 4 semanas aproximadamente. Vamos a preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva constitución. Quizás, en el caso de que aceptemos esa propuesta y se haga una hipotética nueva constitución, quizás sea el momento oportuno para justamente poner este tema del sistema de pensiones sobre la mesa y plantear algo que, tomando en cuenta que debe ser una declaratoria de principios como tal, pero plantear algo que pueda justamente ayudar dentro del futuro próximo y también sobre todo a largo plazo del país. Mire, este es un tema sobre el cual que merece mucha conversación. Le voy a decir mi opinión propia. Es obvio para mí que tenemos una mala constitución, que tenemos una constitución que se diseñó de tal forma que se ha vuelto un impedimento al progreso de la sociedad. En el ámbito económico es muy estatista y garantista, y en el ámbito económico, social y político es excesivamente reglamentaria, cuando debería ser más una declaratoria de principios que gobiernen la emisión de leyes, regulaciones, etcétera, pero que no las sobreregulen. Entonces, claramente tenemos una mala constitución que además ha generado poderes públicos que no son sanos. O sea, a la gente que hizo esa constitución se les ocurrió que eran más inteligentes que Montesquieu, y en vez de aceptar la gran doctrina de Montesquieu que ha durado en el mundo y que se necesita 3 poderes bien armados con independencia, etcétera, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, se le ocurrió armar 5 poderes que nos han hecho mucho daño porque no han servido para darle gobernabilidad al país e integridad. Entonces, claramente tenemos una mala constitución. La pregunta que hay que hacerse es cuál es la mejor manera de reparar ese daño. El irse a una constituyente obviamente abre la posibilidad de que salgamos con una muy buena constitución, pero también abre un ámbito muy amplio de riesgos de que salgamos con otra peor, que entremos por lana y salgamos trasquilados. Ese es un riesgo importante. Por ello,
Una manera de mitigar ese riesgo sería que los 80 participantes en la constituyente es una especie de padres fundadores, como fueron Franklin y Jefferson y Madison, etcétera, acá en Estados Unidos, que no sean, digamos, otra asamblea, con todas las mezquindades y pequeñeces y politiquerías de la asamblea, sino que sean más bien un grupo de gente que tiene un cierto respeto en la sociedad y que y creíblemente puede pensar en el bien público. Esa sería una manera de mitigar ese riesgo. El otro riesgo que nos preocupa mucho a los economistas es que durante el periodo de la constituyente se paralice la política pública, que para facilitar la discusión de la constituyente el Ejecutivo ya deje de hacer reformas, suspenda las reformas, y que por ello todo el proceso de inversión privada, particularmente la inversión de largo plazo, se paralice y los inversionistas, tanto externos como locales, prefieran esperar a ver qué sale. Entonces tendríamos un periodo de paralización económica y paralización de la política pública que no sería sano. ¿Cómo se puede mitigar ese riesgo? Me imagino que una manera de mitigar ese riesgo es asegurarse que la constituyente no tenga plenos poderes y que siga funcionando la asamblea mientras la constituyente avanza, para que la asamblea pueda seguir tramitando reformas de importancia social enorme, como por ejemplo la reforma al sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Doctor, me quisiera regresar un poco al tema del IES y yo le hablaba de esta reforma que se hace a tanto al IES como al BIES, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cuanto a la sostenibilidad crediticia y ahora la venta de carteras vencidas a la banca privada. Hay un perfilamiento, obviamente, que va a hacer la banca privada para comprar estas carteras vencidas que tal vez no han sido cobradas en 2 o 3 meses, pero hay otras que no van a ser tan atractivas justamente para poder ser compradas. Quisiera preguntarle 2 cosas. Primero, ¿cuál es el funcionamiento real de este mecanismo que está planteando, o ya está planteado y está en el registro oficial y que va a comenzar a correr? Y la segunda es si esto va a mejorar realmente a el tema de la caja del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A ver, aquí creo que hay 3 temas que valen la pena discutir por separado. La primera es entender que esta ley que acaba de pasarse no hace nada de fondo para reparar el sistema de pensiones. Sus efectos van a ser muy marginales y esos efectos marginales se van a sentir tal vez en cierta capacidad de darle liquidez al fondo de pensiones. Entonces, no hay reforma estructural aquí. Es una cosa, en mi opinión, es una especie de desgaste político, porque el gobierno pone muchos cartuchos políticos en pasar una ley que no es relevante, digamos, dado el problema. Ahora, la ley tiene un par de puntos buenos, o sea, son pequeñísimos, pero son buenos. El uno, que le da la autoridad al BIES para que pueda salirse de unos fideicomisos en los que estén invertidos unos $300 millones, que son unos fideicomisos malos que están haciendo pérdidas, y que es bueno salirse y liquidarlos o solo mantener aquellos que están funcionando. Entonces le da un poquito más de piso jurídico, digamos, para poder hacer eso. Pero es pequeñito, son $300 millones. Y segundo, le autoriza al BIES para que les devuelva la administración de pensiones que son de ciertos gremios. En Ecuador tenemos, por ejemplo, la Universidad Central, o el gremio de los profesores, o el gremio del sistema judicial, que por iniciativa propia constituyen unos ahorros colectivos de ese gremio para complementar sus pensiones cuando se jubilan. Está muy bien que haya estos fondos de ahorro gremiales, digámosle, pero típicamente en el pasado esos ahorros, esos fondos los administraban sus propios dueños, tenían sus propios comités de inversión. En el gobierno del presidente Correa se les obligó a que sean administrados por el BIES, y ahora el BIES dice: es un trabajo que no me compete, no me pagan bien por el trabajo que hago, mejor que los mismos dueños se encarguen de esto. Entonces son 2 cosas buenas de la ley. Donde la ley es problemática es que confunde un fondo de pensiones con un banco.
Y esa confusión, digamos, se perpetúa porque el pecado original es haber creado el BIES. El BIES se crea en el tiempo del presidente Correa y yo no conozco ningún fondo de pensiones en el mundo que sea dueño de un banco. Ecuador es completamente una situación muy anómala. Antes de la creación del BIES, el Fondo de Pensiones del Ecuador era administrado por un pequeño comité de inversiones, que es todo lo que necesitas, porque hay unas reservas que el sistema va constituyendo cuando la gente es joven y hay que invertirlas. Y entonces en ese tiempo había un pequeño comité de inversiones que decidía, bueno, tanto de esto invirtamos en créditos hipotecarios, tanto en créditos quirografarios, tanto en bono del Estado y en alguna otra inversión, pero era un pequeño comité, eso es todo lo que necesitas. Y cuando la población envejece, esas reservas empiezan a ser utilizadas para pagar pensiones. Entonces tiene mucho sentido que ese comité de inversiones también tenga la facultad de liquidar activos, de vender activos, incluso si lo tiene que hacer con descuento. Eso está bien. La parte que a mí me preocupa es que la ley le da la autorización, le autoriza al BIES a que se endeude con cargo a los activos que tiene en el fondo de pensiones. Y eso es muy malo porque el modo como hay que ver la cosa es la siguiente. El Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte ya tiene una deuda, un pasivo, que es la única y lo importante, que es la deuda con los jubilados. Y no tiene sentido pagar una deuda con otra deuda. Los fondos de pensiones en todo el mundo no se endeudan. Yo soy miembro del directorio del Fondo de Pensiones del Banco Mundial. Nosotros tenemos que pensar cómo invertir o cómo desinvertir, pero no cómo endeudarse. A ninguno de los miembros de ese comité se le ocurriría endeudarle al Fondo de Pensiones, porque sabemos que ese Fondo de Pensiones ya tiene su deuda, la deuda propia, intrínseca, real, que es la deuda con los jubilados. Entonces ahora esta ley le permite endeudarse y eso es malo porque eso sí va a generar un espejismo. Si el fondo de pensiones puede usar sus activos como colateral para endeudarse hoy, va a tener más liquidez hoy. Pero mañana le tocará pagar el servicio de la deuda. Entonces los aportes de los afiliados que están viniendo para pagar pensiones van a tener que en una parte desviarse para pagar la deuda. Entonces no hay ningún sentido lógico, ni económico, ni racional de que un fondo de pensiones como el ecuatoriano se endeude. Esa es la parte de la ley que me preocupa y me parece que podría ser muy dañina. Doctor de la Torre, le agradecemos muchísimo. Ha sido muy generoso con su conocimiento y el aporte que ha dado a esta radio en estos temas. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Muy buen... RTP